Luz y sal, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase poniéndonos en manos de Dios y pidiéndole que nos envíe su Espíritu Santo para que podamos comprender la grandeza y la profundidad de un proyecto tan hermoso como el proyecto de Escuela de Pastoral. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pocas veces, hermanos, cuando uno entra a un proyecto como el de Escuela de Pastoral, pocas veces tiene una idea de la grandeza del proyecto en el que está participando. Volteamos y vemos a nuestros hermanos, gente humilde, gente del pueblo, y sentimos que participamos de algo modesto, de algo pequeño, pero en medio de su pequeñez tiene grandiosidad. Espero que al final de esta clase podamos captar la grandiosidad de Escuela de Pastoral. Yo les puedo decir que, bueno, ya se los había dicho más bien, que tengo más de 24 años en la Escuela de Pastoral y amo a la Escuela de Pastoral. Ahí me encontré con Cristo, ahí comencé a hacer comunidad, ahí me sentí aceptado y amado como persona, valorado como persona. Entonces me gustaría que todos tuvieran la oportunidad de entender la profundidad y la grandeza de lo que es Escuela de Pastoral, de lo que es el equipo laico al servicio de la pastoral parroquial. El día de hoy vamos a hablar de la última parte de nuestros estatutos. Vamos a hablar de las actividades de la Escuela de Pastoral, de los proyectos y de la simbología que rodea la Escuela de Pastoral. Primero vamos a hablar acerca de las actividades de la obra. Ya lo habíamos dicho a grandes rasgos en los videos anteriores, pero en esta ocasión vamos a redondear algunas ideas que son importantes. Primero, nosotros en la Escuela de Pastoral estamos para participar en la actividad apostólica de la Iglesia. Eso lo hemos dicho hasta la saciedad. Pero esta participación en la actividad apostólica, este apostolado se desenvuelve, por decirlo así, en dos niveles o en dos ámbitos diferentes. Uno es el ámbito comunitario y otro es el ámbito individual. El apostolado comunitario consiste en vivificar la vida parroquial, reunir a la feligresía, ser factores de unidad en nuestra parroquia, no de división. Hacer que se constituya en una comunidad, la parroquia, que se constituya en una comunidad de oración, de fe, de esperanza y de amor, fuente de espiritualidad y cementera de vocaciones de todo tipo, desde vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada. Todo es fruto de Escuela de Pastoral. Aquí hemos dicho también en las lecciones anteriores que nosotros no somos un grupo parroquial más, sino que estamos llamados a integrarnos a los grupos parroquiales y a participar y a servir dentro de nuestra parroquia, ayudando a nuestro párroco y ayudando a nuestros hermanos. Tú quizás podrías pensar que esto no es tan importante porque, bueno, hay muchos hermanos muy capaces, elementos muy valiosos, valiosísimos sacerdotes, muy bien formados, muy bien preparados, muy entusiastas. Y la verdad es que sí los hay, pero también al nivel de los laicos hace falta mucha formación espiritual. Para que tú te des una idea, yo me he encontrado con hermanos que, siendo dirigentes de grupos parroquiales, creen en cosas que no pertenecen a la fe católica. Por ejemplo, creen en la reencarnación, creen en los karmas, los dharmas, los viajes astrales. Es decir, nos hace falta mucho por formarnos como laicos. A veces el laico no tiene esa confianza de ir con el sacerdote y hacerle una pregunta importante respecto a la fe. Es decir, ¿existe o no existe la reencarnación o qué creemos nosotros? Pero a ti si te lo pregunta, oye, ¿la reencarnación es parte de la fe cristiana? No. Respuesta, no. Lo propio de la fe cristiana es la fe en la resurrección, no la reencarnación. Eso pertenece a las tradiciones religiosas orientales, principalmente de la India.
Pero lo que nosotros creemos y lo que nosotros esperamos es la resurrección en el día final. ¿Sí? Y también hay un apostolado individual, es decir, el que yo realizo a veces no necesariamente en equipo con mis hermanos de pastoral, principalmente la catequesis, cuando nos asignan un grupo, ¿verdad?, de catecismo, bueno, pues eso lo hacemos pues o individualmente de plano o casi individualmente, ¿sí? Y nosotros debemos de derramarnos como esponjas, compartiendo lo que hemos aprendido acerca de nuestro Señor Jesucristo entre nuestros hermanos, ¿sí? Ahora bien, puede suceder que haya un conflicto entre mi apostolado individual, soy catequista, y mi apostolado comunitario, soy encargado de un grupo de oración, ¿verdad? Bueno, en este caso, nos dice en el punto número 68 de nuestros estatutos, que siempre habrá de preferirse el aspecto comunitario por sobre el aspecto individual, ¿sí? Un error que cometemos muchos en muchas parroquias y que es muy frecuente encontrar es que nos llenamos de responsabilidades hasta límites en donde ya no podemos cumplir, ¿verdad? Entonces, la sugerencia, hermanos, es que procuren tener solo aquellas responsabilidades con las que verdaderamente pueden cumplir. No puedo estar a las 9 de la mañana dando catecismo en mi parroquia y a esa misma hora estar en la catedral para una reunión de grupos de oración. ¿Sí me entienden? No puedo estar en todas partes al mismo tiempo. Entonces, de preferencia traten de tener una sola responsabilidad y cúmplanla bien. Y no agarren 5 o 10 o 15 responsabilidades cumpliéndolas todas mal, ¿sí? En el número 69 de nuestros estatutos nos dice algo también muy importante. Nos dice que debemos de ser congruentes e íntegros. No puede darse en la vida de un cristiano auténtico la disociación entre su ser iglesia y su ser individuo, ni la dicotomía entre su vida espiritual, o sea, su vida moral y sus actividades. En otras palabras, no tenemos por qué tener una doble vida, una doble moral. Eso no debe ser. O sea, yo no puedo ser candil de la calle y obscuridad de la casa. No puede ser que me tengan todos como un excelente cristiano y mi esposa piense que soy un ogro, ¿verdad? Porque quizás la maltrato. Si se entiende, tenemos que ser personas íntegras. Un ejemplo que daba Fray Nelson Medina era este. Decía que él conoció a una hermana provida en los Estados Unidos, ¿verdad? Y ella siempre luchó por los derechos, por el derecho a la vida y por el derecho de los no nacidos, y que siempre fue así. Pero el día que se le embarazó su hija, ese día se volvió pro aborto. ¿Por qué? Porque ya me tocaron a alguien de mi familia. ¿Cómo va mi hija a perder su universidad? ¿Verdad? ¿Cómo va a ser madre a los 22 años cuando todavía está por terminar su carrera? Y en ese momento esta hermana deja de ser pro vida y se vuelve pro muerte. Entonces, eso no debe de ser. La doble moral no debe de ser. No debe ser que ustedes me consideren un caballero y que mi esposa me considere un ogro, ¿no? No tenemos por qué tener ni una doble moral, ni un doble rasero, ni una doble vida. Tenemos que ser íntegros como Cristo. Cristo era así, aquí y allá. No era aquí bueno y allá malo. Son muchos, desafortunadamente, los que piensan, yo soy católico mientras que estoy en misa. Malo. Debemos de ser católicos en todas partes a donde vamos. Uno de los problemas más fuertes de la iglesia es precisamente esa tibieza del que aquí es católico pero allá no. Yo soy católico, pero si vas a mi negocio te robo. Si te subes a mi taxi te falta el respeto, ¿sí? Pues eso no debe de ser. Debemos de ser íntegros, ser católicos aquí y allá. Yo soy católico en la iglesia, saliendo de la iglesia, en mi negocio, en mi trabajo, en mi universidad, en mi recámara nupcial, ¿verdad?
y hasta enfrente de la papeleta de votaciones, ahí también soy católico. Pero ¿qué sucede? Que precisamente como estamos acostumbrados y el mundo nos enseña a vivir esa doble moral, pues cuando estamos frente a la papeleta de votación, se nos olvida que somos católicos y depositamos nuestro voto en favor del aborto, en favor de la eutanasia, en favor de las uniones homosexuales, en favor de todo aquello que es contrario a nuestra fe. ¿Sí? Entonces debemos de ser congruentes e íntegros. Si decimos que creemos en Cristo, vamos a hacer lo que Cristo nos manda. Si decimos que somos cristianos, vamos a ser cristianos, pero aquí y en todas partes. La disociación entre el ser iglesia y el ser individuo no debe de existir. La disociación entre mi vida espiritual, ¿sí?, y mis actividades cotidianas no debe de existir. Los estatutos tienen también un pequeño documento que se le llama apéndice, es decir, un anexo, un agregado que se consideró importante. Vamos a leer brevemente este anexo. Nos habla el anexo o el apéndice de los peligros y nos dice: los miembros del equipo laico al servicio de la pastoral, siendo laicos, es decir, que vivimos en el mundo, no somos sacerdotes, no somos monjes, no vivimos en un convento, vivimos en el mundo. Siendo laicos, están en el mundo y por lo tanto están continuamente expuestos a ser influenciados por las ideas, máximas, es decir, principios o premisas, antitestimonios e instituciones que en el mundo imperan. Todo lo cual pone en predicamento con frecuencia la perseverancia de sus resoluciones. Nosotros somos laicos, estamos en el mundo, y en el mundo hay algunas máximas que no son congruentes con el pensamiento cristiano. Por ejemplo, si tú no estás de acuerdo conmigo, me odias. Si tú no estás de acuerdo conmigo, eres malo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es estar de acuerdo conmigo de manera obligada o de manera voluntaria. Por ejemplo, si se habla acerca de las uniones homosexuales y yo manifiesto que para mí la homosexualidad es un pecado, todos los que estén conmigo en ese momento me van a comenzar a juzgar, me van a comenzar a criticar y me van a atacar. Eres homófobo, eres pederasta, eres retrógrada, eres oscurantista, no quieres que dos seres humanos se amen, ¿verdad? Y yo digo, no, ¿cómo creen, hermanos? No, yo estoy de acuerdo con ustedes, yo estoy de acuerdo con ustedes. Entonces te obligan a conceder, te obligan a claudicar, te obligan a arrodillarte frente a los Baales, frente a los ídolos, y muchos lo hacen porque quieren ser aceptados y queridos por el mundo. Y eso es una tentación que todos nosotros pasamos. Yo mismo, en lo personal, a mí me gusta defender a mi amada Iglesia Católica. Yo la amo porque la conozco y me disgusta cuando comienzan a hablar mal de ella, pero ya comprenderás que me he ganado muchos enemigos, ¿verdad? Mucha gente no entiende cómo yo trato de defender lo indefendible, sobre todo cuando es evidente que nosotros, los católicos, somos pecadores. Yo no niego que seamos pecadores, lo que les digo es que también en otras partes hay pecadores, y que en todas partes se cuecen habas, y que aquí es la casa del jabonero, el que no cae resbala. Por eso tenemos que aprender a perdonarnos. Pero tenemos que aprender también a ser fuertes, a aguantar las presiones del mundo, ¿verdad? Y a resistir en nuestras posiciones, en nuestros puntos de vista, a defenderlos, no callarnos. Hay dos formas de mentir. Una, cuando dices algo en lo que no crees, cuando defiendes una postura que no es la tuya. Y dos, cuando tu postura es atacada y tú no la defiendes, es decir, que con tus actos la estás negando. ¿Sí? Si tú eres partidario del matrimonio natural, tienes que defender el matrimonio natural. Si te callas por prudencia, porque dicen que si expresas una opinión diferente ofendes a la persona, pues lo que estás haciendo es claudicar. Y es una tentación del laico muy fuerte.
muy fuerte. Yo me atrevería a decir que la mayor parte de nosotros pasamos por ese tipo de predicamentos de continuo. ¿Sí? Si les digo que soy católico, se van a burlar de mí. Si les digo que voy a misa cada 8 días, pues se van a empezar a reír. Bueno, frente a este peligro, la escuela de pastoral nos ofrece la vida de comunidad. Y eso es importante entenderlo. Somos una comunidad orante y participativa. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que hacer oración los unos por los otros. Es decir, si tú sabes que tu hermano no ha ido a escuela de pastoral porque está enfermito, ora por él. Invita a tus hermanos a orar por él. Y también tenemos que participar. Es decir, hacer algo. Si tú sabes que tu hermano está enfermo y que no tiene dinero para sus medicinas, pues hagamos una cooperacha, ¿verdad? Hagamos una cooperación. No todo el mundo tiene para cooperar, pero habrá alguno que sí quiera, sí pueda. Y este sentido de comunidad orante y participativa, pues sirve como un ataque, como un escudo frente a los ataques del demonio, del mundo y de la carne. ¿Okay? Entonces es muy importante enfatizar el sentido de comunidad. Por eso se forman los grupos de oración. Para responder las preguntas, yo podría responderlas solo. ¿Por qué necesito escuchar la reflexión de los demás? ¿Por qué necesito saber cómo se llaman? Bueno, pues porque escuela de pastoral también forma comunidad. Y esto nos sirve como una defensa. En el sacramento del matrimonio, por ejemplo, litúrgicamente un matrimonio solo puede ser realizado frente a toda la comunidad. No me puedo casar en secreto. ¿Por qué no me puedo casar en secreto? Bueno, los protestantes sí lo pueden hacer, porque para ellos no es un sacramento, es una tradición, es un gesto, es un compromiso, es un contrato, es otra cosa. Pero para nosotros es un sacramento y no puede ser realizado a escondidas, porque la presencia de los hermanos, atestiguando esa alianza matrimonial, ayuda a proteger la fidelidad de la pareja. Es decir, yo ya sé que esta chica que se acaba de casar, ahora es una señora casada. Yo sé que este chico que se acaba de casar, pues ahora es un hombre casado. Y en cierto sentido, eso protege, ¿verdad? Protege a la pareja de las desviaciones y de los ataques que el mundo de continuo les hace. Porque el mundo y el demonio siempre nos está invitando a ser infieles, a fallar, a traicionar, a divorciarnos, ¿no? Y el ser comunidad nos ayuda, nos protege. Ojalá y lo podamos valorar. Ahora vamos a hablar de la simbología de la escuela de pastoral. Hermanos, nosotros los seres humanos tenemos muchas maneras de comunicarnos. A diferencia de los animales cuentan pues solamente con unos cuantos instrumentos de comunicación. Nosotros nos comunicamos por medio de centenares de formas, con palabras, por escrito, con miradas, sin miradas, en silencio, hablando, cantando, por medio de gestos, por medio de señales, por medio de dibujos, por medio de muchas cosas. Hay una profunda y vasta simbología en la Iglesia Católica. Y la escuela de pastoral, pues no es la excepción. Nosotros en escuela de pastoral tenemos nuestros propios símbolos que nos caracterizan. Algunos de ellos tienen un significado tan profundo que verdaderamente los invito a que los sigan profundizando. Primero les voy a hablar del estandarte. Ustedes pueden ver que son dos diagonales dividiendo el espacio y hay tres colores. Un color verde, un color rojo y un color amarillo. ¿Por qué tres colores? Porque cada uno de esos colores representan a una persona de la Santísima Trinidad. Observen también que en medio del estandarte hay un báculo de pastor. Jesús es el buen pastor. El bastón, en cierto sentido y en ciertos contextos culturales, es también una figura de autoridad. Recordemos que
en el Antiguo Testamento, en las épocas de Jesús, los ancianos tenían autoridad. Todavía entre nosotros, la palabra presbítero significa precisamente anciano. Y el presbítero, el párroco, es la autoridad en la parroquia. Entonces, ahí está este bastón, este báculo, como figura de autoridad. Todo este espacio es dividido por dos líneas diagonales, es una X. La X es la primera letra del nombre griego de Cristo. Se pronunciaría algo así como Christos, algo así, ¿no? La X. La X es la primera letra en griego de Cristo. Otro elemento también muy importante es nuestro emblema. Nuestro emblema es un círculo, ¿sí?, que a su vez contiene 3 círculos. En el círculo que está arriba a la izquierda vemos a Cristo Buen Pastor, nuestro modelo. En el círculo que está arriba a la derecha vemos una escena de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. La venida del Espíritu Santo, Pentecostés, es el día del nacimiento de la iglesia. Y abajo vemos a 2 apóstoles, Pedro y Pablo, fundiéndose en un abrazo. Este último círculo simboliza el amor entre los hermanos. Este círculo está rodeado por 2 frases bíblicas. Una de segunda carta a los Colosenses, capítulo 5, versículo 14, el amor de Cristo nos apremia, es decir, nos mueve, nos impulsa. Y otro de Gálatas 4:19 que dice, hasta que Cristo se forme en ustedes. La aspiración de todo cristiano es ser otro Cristo, es fundirse con Cristo, es llegar a desarrollar la vida, los sentimientos y las aspiraciones de Cristo. Decía Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del Padre, es decir, mi necesidad diaria e imperiosa es hacer la voluntad de Dios. Bueno, pues ese es nuestro ideal, hasta que Cristo se forme en nosotros. Ya sabemos que nunca vamos a la perfección a imitar a Cristo, pero ese es nuestro ideal, nuestro prototipo de hombre. ¿Sí? Y en la parte de abajo hay un lienzo, ¿verdad?, que tiene el lema de Escuela de Pastoral. ¿Cuál es el lema? O más bien uno de los lemas de Escuela de Pastoral: reunir y servir. Para eso estamos, para reunir, para ser factor de unidad en la parroquia, en la nación, en la familia y donde quiera que estemos, y para servir, porque el servicio es la manifestación objetiva, concreta del amor. Quien no presta un servicio, pues no ama a su prójimo. Si yo termino Escuela de Pastoral primer grado y no quiero prestar ningún servicio, yo no amo a mi prójimo. De palabra tal vez. El mundo nos tiene acostumbrados a que el amor se demuestra por medio de cariñitos, de besitos y de palabras melosas. Pero si yo no quiero trabajar por mis hermanos ni hacer nada por ellos, yo no los amo. Entonces, este lema reunir y servir se podría decir que está en la base de el conjunto espiritual que sostiene la Escuela de Pastoral. También tenemos un escudo. En ese escudo podemos ver al buen pastor. Vemos al buen pastor sembrando la semilla cae en diferentes lugares. Detrás del pastor vemos unos, pues como pájaros, ¿verdad?, que están tratando de comerse la semilla, pero también vemos algunos frutos, aunque sean incipientes. Esta es la parábola del sembrador, que es muy importante en la espiritualidad de Escuela de Pastoral y la tenemos que profundizar. Y aquí viene, ¿verdad?, en la parte baja del escudo otro lienzo con el segundo de los lemas de Escuela de Pastoral, que es
ser luz y sal. Nosotros tenemos que ser luz para un mundo que camina en tinieblas, para un mundo que camina loca y aceleradamente hacia su propia destrucción. Y tenemos que ser la sal de la tierra, es decir, lo que le da sabor. Si tú y yo somos iguales a los demás hombres, si tú y yo somos ladrones, mentirosos, lascivos, deshonestos, pues tú y yo no somos sal de la tierra, somos lo mismo que todos los demás. Pero cuando tú eres honesto, cuando tú hablas con la verdad, cuando tú actúas sin doblez, en ese momento tú eres sal y la gente se da cuenta. Tú eres sal para la tierra, tú le pones sabor, tú eres lo diferente. ¿Sí? Entonces también nosotros tenemos que ser luz y sal. El diploma tiene un significado muy profundo, no me voy a detener mucho en el diploma, quiero que vean en la parte superior que está precisamente nuestro escudo, que es el escudo de Escuela Pastoral, se ve muy pequeño, además el hermano que nos hizo el favor de escanearlo, no lo escaneó completo, pero vemos que está el escudo en la parte superior de Escuela de Pastoral, está el sembrador, ser luz y sal. Vemos también que las viñetas del Buen Pastor, de Pentecostés, de el abrazo amoroso de Pedro y Pablo, está en la parte baja. Tenemos al Espíritu Santo en forma de paloma, ¿verdad? Y tenemos en la parte superior derecha a un elemento muy importante de la vida espiritual de nosotros los que conformamos la escuela de pastoral, que es la Eucaristía. La Eucaristía es al alma lo que la comida es al cuerpo. No podemos vivir sin la Eucaristía. Por eso tenemos que amar, querer y respetar a nuestros sacerdotes, porque sin sacerdote no hay Eucaristía. Y tenemos también otro símbolo muy importante que es nuestro crucifijo, ¿verdad? Muy importante porque este nos distingue. Yo no sé ustedes, pero yo luego ando por la calle, en el metro, en los centros comerciales. Yo veo este crucifijo y sé que estoy enfrente de uno de mis hermanos. A veces nos encontramos y nos saludamos, ¿no? ¿Por qué? Porque este lo portamos siempre y en todo momento. Pórtenlo con orgullo y con alegría, no lo escondan. No tengan miedo, no les va a pasar nada. Llévenlo a donde quiera que vayan. Este crucifijo es muy bonito. En el centro tenemos a Cristo Buen Pastor cargando a la ovejita descarriada con su báculo de pastor. Y tenemos los dos lemas, digamos, en la línea vertical o en la tabla vertical tenemos el lema de ser luz y sal. Y en la tabla horizontal o en la línea horizontal tenemos reunir y servir. ¿Y por qué lo tenemos que llevar siempre y por qué lo tenemos que estar recordando siempre? Pues porque se nos olvida. ¿Sí? Bueno, hermanos, tiene un significado muy profundo. Yo lo he dicho de manera muy breve. Me faltó hablar del contenido de cada uno de los grados de escuela de pastoral. Eso es algo que yo los invito a que lo descubran. No les voy a contar la película, mejor véanla. Continúen su formación, esfuércense, investiguen, ¿verdad? Por su propia cuenta, por sus propios medios, busquen conocer más acerca de la espiritualidad de la escuela de pastoral y de la espiritualidad católica, que es muy rica. Hermanos, me he enterado que algunos de ustedes ven en internet los videos de los pastores de las sectas protestantes. No sé qué hacen viendo a Cash Luna si ustedes tienen pastores mucho mejores y mucho más preparados que 20 Cash Lunas, ¿verdad? Que 20 pastores Alducin y no sé cuántas cosas más, ¿no? Busquen a los maestros que nos ha dado Dios en nuestra Iglesia Católica y contemplen también el don del Espíritu Santo que le ha regalado a la Iglesia en la persona de estos hermanos, del Padre Santiago Martín, del Padre Raúl Sánchez, del Padre Marcos Galvis, del Padre Luis Toro, ¿sí? Del Padre Fray Nelson Medina. Es decir, cosa impresionante, hermanos, del Padre Fortea, cosa impresionante,
¿sí? Y verán que la espiritualidad católica es mucho más rica que cualquier otra cosa. ¿Por qué les digo todo esto? Porque lo que yo les acabo de decir acerca de la simbología de la escuela de pastoral, pues es apenas una embarradita. Yo los invito a que profundicen y a que conozcan más de nuestra fe. Investiguen, por ejemplo, también otra cosa que les recomiendo mucho, más bien son dos cosas. Conozcan historia de la Iglesia Católica, busquen un buen libro de historia de la Iglesia Católica, conozcan su iglesia, conózcanla, porque nadie ama lo que no conoce. Y desde que somos chiquitos, desde que vamos a la primaria, nos cuentan todo lo malo de la Iglesia Católica, pero nadie nos cuenta lo bueno, ¿sí? Y crecemos pues con una mentalidad ahí media traumada, medio avergonzada, y no debe de ser, hermanos, ¿sí? También les recomiendo leer biografías de santos o libros escritos por santos. Algunos son muy complejos, ¿verdad? Digamos, una Santa Teresa de Ávila, pues es un libro son libros muy complejos. Pero las biografías, conozcan a estos santos. Tú no eres el primer católico que nace sobre la tierra. Inspírense. Hay novelas católicas. Me viene a la mente Quo Vadis, por ejemplo. Fabiola o la Iglesia de las Catacumbas, obras maestras de la literatura católica que pocos católicos conocen. Bueno, hermanos, lo dejamos aquí. Miren, ahora sí los premié, terminamos antes de tiempo. Hicimos solamente 32 minutos. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.